Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es Ahora Música, una serie más del Rey va Desnudo, de este canal caótico que se mete en absolutamente todo lo que se le ocurre, ya sea en sus vídeos temáticos de los martes a las 6 de la tarde, ya sea en sus streamings los jueves de 7 a 9 de la noche y a veces pasado de las 9, y en esta serie donde compartimos música. Otras ocasiones podemos hablar de cosas muy controvertidas, de sociedad, de política, de arte, de realidades a veces lamentables que tenemos a nuestro alrededor, pero aquí no hacemos otra cosa que compartir música que yo creo que merece ser compartida, y espero que mis gustos coincidan con los de ustedes, espero que les sirva de algo aquello que cuento aquí. Vamos a escuchar ahora es a una banda que es un clásico, es una institución en el mundo del punk celta o del folk punk irlandés. Le llaman de distintas maneras, pero básicamente, por entendernos, es un punk que tiene ciertas raíces con la música céltica, especialmente con la música irlandesa, pero también con la música escocesa, y que tiene relación con el punk, sobre todo en su actitud, más que en su música, aunque también en sus ritmos también, pero sobre todo en la actitud punk ante la vida. Fíjense, a mí me tocaría, por edad me tocó más, o me toca más directamente el punk, pero el punk no del punk de Sex Pistols, sino más el de Green Day, por supuesto, el rock punk. Y el folk punk y el punk celta tienen un lugar muy especial porque siguen teniendo además una gran cantidad de seguidores entre los jóvenes. No es una música paleolítica, aunque algunos de sus intérpretes, como es el caso de Flogging Molly, pues son ya personas de alguna edad, con algunos muchísimos años y muchísimos kilómetros en el escenario. Flogging Molly, por cierto, se llama Flogging Molly porque decían, ellos cantaban en un bar que se llamaba Molly, que es lo más irlandés que te puedes imaginar en el mundo, y decían que flogging it to death quiere decir, lo estaban dando de latigazos hasta matarlo, que quiere decir en inglés, es una figura de lenguaje que quiere decir que estás exagerando y que estás imponiendo tus ideas y llevando las cosas a un extremo insoportable. Y por eso acabaron llamándose Flogging Molly, porque desesperaban a los asistentes a este pub que se llamaba Molly Malone, me parece, con sus canciones, porque ellos querían algún día ser famosos. Pues más o menos lo han logrado, creo que son una institución, dentro del folk punk. Y dentro de esta institución que tiene 25 años de existencia está esta canción que es un verdadero himno. Y precisamente porque es un himno, vamos a tener aquí la letra para que la vayan ustedes siguiendo, porque verdaderamente se ha convertido, y lo van a ver también en la reacción del público, en un himno de esperanza, de cariño, y de todo lo que podría significar lo que sería el mundo, o lo que sería yo, si lograra salir vivo de este mundo, sabiendo, por supuesto, que nadie, como no me acuerdo quién era el que escribió aquel libro que se llamaba Nadie sale vivo de aquí. Flogging Molly, if I ever leave this world alive, si alguna vez salgo vivo de este mundo. San Diego, let's sing this song together, okay? If I ever leave this world alive, I'll thank you for the things you did in my life. If I ever leave this world alive, I'll come back down and sit beside your feet tonight. Wherever I am, you'll always be more than just a memory. Una cosa importante, estoy consciente de que el vídeo está desafocado en muchos momentos, está tomado desde el público con un teléfono normal, común y corriente, pero es de los que tienen la mejor calidad de audio en vivo y así artesanal de los que yo encontré, y además que recoge la relación que tiene el grupo con su público.
El grupo instrumental, bueno, lo ven ustedes ahí, es la guitarra, está el otro guitarrista, el acordeón, la violinista, que por cierto es esposa de King, el compositor, guitarrista y frontman del grupo, batería y mandolina. Es una formación con una instrumentación clásicamente folclórica, salvo por supuesto por la batería y la guitarra eléctrica, pero que es lo que le da precisamente su característica de música que mezcla dos tradiciones para crear una idea totalmente nueva. Y de esto, y lo advierto de una vez, vamos a escuchar mucho folk punk celta en este Ahora Música, porque me gusta muchísimo, porque tengo grandes grupos a los que les tengo gran cariño, Dropkick Murphys, los Clover Hearts, Rum Jacks, que ahora en estos 2 años han estado haciendo su mejor trabajo de toda la vida, O'Reilly and the Paddy Hats, que además, y esto es muy importante, no son grupos irlandeses. Ellos son escoceses, pero son grupos que igual son alemanes, que italianos, que franceses, que búlgaros, que eslovenos, que interpretan música y escriben y componen y hacen música en la clave del punk celta, porque es un género musical como el rock. El hecho de que se llame celta o irlandés no lo limita geográficamente, cualquiera lo puede hacer, como cualquiera puede hacer rock o como cualquiera puede hacer blues sin haber nacido en el delta del Mississippi. Bueno, por lo icónica, épica que se ha vuelto esta canción, es el gran clásico de Flogging Molly, evidentemente es la que utilizan para sus cierres de concierto. Por cierto, si tengo suerte, si no, si la pandemia no nos juega otro de sus trastadas, pues ya me lo hizo, en julio de este año, voy a estar en un festival de punk que se hace aquí en Gijón, donde van a estar Dropkick Murphys, que es un grupo neoyorquino de punk celta, y va a estar Flogging Molly, y a ver si tengo incluso oportunidad de conversar con ellos, que sería interesante, aunque el problema luego es traducir la entrevista. Pero bueno, si en este caso concreto
la música hace lo que tiene que hacer, que es generar la sensación de empuje, de fuerza, de celebración compartida, y la letra evidentemente es donde se apoya la totalidad de la canción, pero creo que es una letra que vale muchísimo la pena y que la música que la apoya está hecha a la medida. Más complejidad musical sería menos impacto para la canción, creo yo, y creo que así lo resuelven bastante bien. Por cierto, en la pandemia estuvieron haciendo cosas muy interesantes King y su esposa desde su casa, como todos los músicos que hicieron y que sufrieron lo indecible en la pandemia, porque es evidente que grabar es muy bonito, pero es evidente que lo que todos querían era estar ante el público, porque esa retroalimentación que se da entre el público y el músico es la vida para el músico y muchas veces también pues es la vida para nosotros. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo. Soy Mauricio José Schwartz, como decía, esto es parte del Rey va Desnudo. Los invitamos los martes a nuestros videos temáticos que se estrenan a las 18 horas, salvo que se pasen al miércoles porque no nos dio tiempo. Los jueves de 7 a 9 tenemos los streamings aquí, y todas las noches a las 11 de la noche, de lunes a viernes, tenemos las reacciones de Ahora Música, y les agradecemos que nos acompañen y que nos sigan. Y recomiéndenos mucho con gente que le pueda interesar el tipo de música que estamos haciendo, que no es, claro, la música comercial a la que nos tienen acostumbrados otros. Gracias.